los Niños, la Fundación Pan y Amor, con el apoyo del Ministerio de Educación Pública y Save the Children, y la Fundación Parque La Libertad, agradecen su participación. Inicio dándole un saludo cordial a los señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, presidente, al juez Eduardo Bio Grossi, vicepresidente, al juez Humberto Antonio Sierra Porto, a la jueza Elizabeth Odio Benito, al juez Eugenio Raúl Zaffaroni, al juez Patricio Pazmiño Freire y al juez Ricardo Pérez Manrique. Saludo cordialmente a la señora Gloria Bejarano, fundadora del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, y también a la señora Mónica Riveros Rojas, directora ejecutiva del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. Un saludo cordial para la señora Hilda Pacheco, directora de la Fundación Pan y Amor, a la señora Dora María Sequeira Picado de Parque La Libertad, jóvenes panelistas y a los representantes de las organizaciones e instituciones que en esta mañana nos hacen el honor de acompañarnos, del Ministerio de Educación Pública, la Red Latinoamericana y Caribeña de Niños, Niñas y Adolescentes, Centro PACO, Yo Participo, Yo Comunico, Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con referentes a adultos privados de libertad, Red Copaz Buenaventura, jóvenes de diferentes colegios del país, señoras y señores que nos acompañan. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas de Naciones Unidas, convención que ha sido adoptada por 196 países, convirtiéndose en el texto de derechos humanos más ratificado en la historia del mundo, el cual, por medio de su articulado, despliega los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y de las niñas. A continuación, escucharemos al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al juez Eduardo Ferrer. Muy buenos días. En primer lugar, muchas felicidades a las niñas, a los niños, a los jóvenes, porque hoy es el Día Internacional del Derecho, el Día Internacional de los Niños. Y se conmemora este día porque hace 60 años, en 1959, se aprobó la Declaración de los Niños, que eran principios todavía, no eran propiamente derechos, y hace 30 años, como ya se dijo, un día como hoy, hace 30 años, en 1989, se aprueba la Declaración sobre los Derechos de la Niña y del Niño que hoy precisamente nos convoca. Así que, en primer lugar, muchísimas felicidades porque hoy es su día y muchas felicidades por el cumpleaños número 30 de esta declaración, de esta convención. No es declaración, es convención, es un tratado internacional donde ahora sí es vinculante para, como se dijo, para la mayoría de los estados del planeta. Quiero, a nombre de la Corte Interamericana, de la jueza y de los jueces que aquí están representados, aquí vemos la importancia que significa para la Corte este evento. Está el Pleno de la Corte, los 7 integrantes de la Corte, que aunque no lo crean, también fueron una niña y unos niños muy inteligentes, muy estudiosos, muy traviesos, porque algunos siguen siendo muy traviesos también. A veces el presidente de la Corte tiene que poner orden en la sala, como sus maestros, pero sí, véanlos bien. Ellos también fueron niñas y niños con muchas ilusiones, como todas y todos ustedes. Muchas gracias a todas las organizaciones que nos acompañan en esta conmemoración y también motivo de reflexión. Y quisiera en especial agradecer a la fundadora y a la directora del Museo del Niño, que yo hacía una reflexión hace rato con un colega, con el vicepresidente, y también el juez Raúl Zaffaroni me decía, pero esto es algo raro,
los niños no les gustan los museos, pero la reflexión es que este es un museo no solo de los niños, sino para los niños. Es para ustedes, ¿no? Yo siempre que quiero llevarme a mis hijos a un museo, pues se niegan, pero estoy seguro que venir a este museo es una experiencia completamente distinta. Este lugar fue una penitenciaría y gracias a la hoy jueza Elizabeth Odio se ha convertido en un signo de esperanza, ya no digamos del futuro, sino del presente, que es lo que ustedes también representan. El futuro, pero sobre todo el presente, y por eso la importancia del evento de hoy, para poder tener un diálogo, para escuchar la voz de todas y todos ustedes, y agradezco muchísimo la representación de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, que nos van a honrar siendo moderador y las y los panelistas que intervienen, que vienen de Argentina, de Chile, de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua y entiendo también de Costa Rica, pero en realidad están representando a todas las niñas y los niños y los adolescentes de nuestra América y del mundo. Hace un instante, uno de ellos, Juan Camilo, que me dice que es de Cali, de Colombia, de Cali, me hizo una breve entrevista. Usted como presidente de la Corte, ¿qué siente? ¿No? Y yo decía, bueno, me está preguntando mis sentimientos, no lo que significa. Y le digo que son sentimientos, le decía, profundos, porque yo tengo 4 hijos. Y son sentimientos profundos por lo que también hace la Corte Interamericana, que es la tutela de los derechos, y que también esos derechos están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado internacional que aplicamos en el artículo 19. Y le preguntaba, Juan Camilo, ¿y tú qué quieres ser de grande? Vas a ser periodista, ¿no? Porque tenía una fluidez para entrevistarme. Y me dijo, no, yo quiero ser cantante. Lo que me apasiona es eso. Y me decía que su cantante, si me lo permites, Juan Camilo, su cantante favorito, Vicosi, nunca lo había escuchado, Vicosi, perdón por mi ignorancia sobre el tema, que es un cantante de rap, pero que da contenido a las canciones. Muchas gracias, Juan Camilo, a nombre, por supuesto, de todas y todos, pero por tu conducto que me entrevistaste, quiero mandar un saludo a todas y todos los niños del continente y del mundo. Y terminó Juan Camilo diciendo, pero yo no vengo porque quiero ser cantante, sino vengo aquí porque quiero hablar a nombre de todas las niñas y de los niños del planeta. Muchas gracias a la jueza y a los jueces, y muchas gracias a todas y todos ustedes. Este compromiso que tiene la Corte de escuchar a las niñas, a los niños, a los jóvenes de este planeta, hoy se está concretando y va a ser el comienzo de una serie de actividades institucionales que va a emprender la Corte para reflexionar precisamente los logros de estos 30 años a través de esta importante Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, pero también, lamentablemente, advertir los grandes desafíos que se tienen por delante. Hoy vamos a hablar con ustedes, vamos a escuchar sus opiniones, nos van a preguntar, vamos a dialogar, y el día de mañana también en la sede de la Corte, el día de mañana a las 8:30 y pasado mañana a las 18:30 también, 6:30 de la tarde, habrá un seminario precisamente sobre los avances y desafíos en la protección de los derechos de la niñez en América Latina y el Caribe. Termino agradeciéndoles nuevamente a todas las instituciones que han coadyuvado para lograr este importante diálogo que vamos a tener el día de hoy, pero también en la sede de la Corte, y agradecerles a estas niñas, a estos niños, a estos adolescentes que ayer conocieron la Corte, ahí estuvieron y estuvieron en el salón de deliberaciones, donde pasamos gran parte
del tiempo la jueza y los jueces debatiendo sobre pues, las grandes violaciones a los derechos humanos del continente. Ahí estuvieron y la voz de ellos será escuchada, de ellas y ellos será escuchada el día de hoy. Muchas gracias a Javier, a Diana, a todo el equipo de la Corte también que hicieron posible que hoy estemos también aquí. Gracias. Muchas gracias al juez Eduardo Ferrer y ahora le daremos la palabra a la señora Hilda Pacheco, directora ejecutiva de la Fundación Pan y Amor. Buenos días. Realmente quisiera iniciar mis palabras destacando lo emocionados y entusiastas que estamos con esta experiencia inédita de generar un diálogo, de generar un puente entre las voces de los adolescentes que nos representan y la jueza y jueces de la Corte Interamericana. Ya han sido mencionados los actores claves de este esfuerzo conjunto que ha congregado a 3 fundaciones, como es el Museo de los Niños, el Parque de la Libertad, la Fundación del Museo de los Niños y nosotros. Realmente hay un elemento que ha sido crucial en la preparación de este encuentro, que es el establecimiento de alianzas. Hemos tenido a nuestros panelistas, hemos tenido a la red NAPES y Red Minis, que representa las organizaciones a las cuales estos chicos participan. Hemos tenido el compromiso y la solidaridad de manera especial del Ministerio de Educación y de Vida Estudiantil para que esto fuera posible. O sea que se suman muchísimos esfuerzos a esta iniciativa. Yo quisiera nada más brevemente recordar, como ya ha sido destacado, que hoy, 20 de noviembre de 1919, se cumplen 30 años de entrada en vigencia de esta convención. Y siempre cuando se conmemora un instrumento internacional, creo que es un espacio de celebración de los avances que son importantes, pero también de los desafíos aún pendientes. Dentro de estos desafíos pendientes es cómo construir estos puentes, ¿verdad? Con estos jóvenes que realmente reclaman que son el presente, que no son el futuro, sino que son el presente. Y por otro lado, hacer vigente la esencia y el corazón mismo de la Convención, que es el recordar que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos desde su nacimiento, que no construimos la ciudadanía cuando formalizamos nuestra entrega de la cédula o ejercemos el derecho al voto, sino que este concepto, esta militancia, esta comprensión de lo que es ser ciudadano y ciudadana se ejerce desde nuestro nacimiento. Es por eso que nos mostramos particularmente complacidos de haber podido hoy con esta actividad culminar 3 días de intenso trabajo con estos jóvenes de diferentes países que se han conocido entre sí, que han identificado cuáles son las similitudes y diferencias que hay en sus países, que han planteado cómo podrían construir caminos colectivos y sobre todo que han fortalecido la convicción de que quieren tener una voz propia en problemas que, si bien son problemas de nuestra sociedad como adultos, ellos y ellas tienen repercusiones específicas en sus vidas que quieren compartir. Un elemento que realmente ha sido muy importante en este encuentro es cómo tienen la convicción de que son el presente y que quieren de alguna manera y que reclaman de nosotros como sociedad adulta mayor consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre los compromisos que adquirimos y los que cumplimos, entre la generación de nuestras riquezas en los países y de la capacidad de generar vida digna en todas nuestras comunidades, en la consistencia de que puede existir paz y justicia en nuestras casas, en el ámbito público, pero sobre todo un elemento que han reclamado es el poder ejercer todos estos procesos de convivencia donde la paz sea el eje central
y puedan generarse nuevas formas de ejercer el poder. Sobre eso vamos a hablar y quisiera solamente agradecerles a ellos, a la Corte Interamericana por la confianza depositada en la Fundación Pan y Amor para organizar este evento y a todos ustedes que han sido parte de este esfuerzo y este deseo conjunto de hacer valer en esta celebración que ellos son el presente. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos listos para dar inicio a la presentación de nuestro elegante panel. Yo quisiera primeramente darle la bienvenida a todos y a todas. Hoy tenemos la oportunidad de conocer de primera mano, como bien ustedes lo han escuchado en esta mañana y a través también de la directora ejecutiva de Fundación Pan y Amor. Vamos a tener algunos temas que afectan a la niñez y adolescencia en América Latina, gracias a las delegaciones de chicas y chicos que nos acompañan desde 6 países. Y si me permite nombrarlos nuevamente: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua y por supuesto Costa Rica. Y nos acompañan acá para exponer una serie de desafíos a los cuales ellos y ellas se enfrentan. Además, por supuesto, contamos con nuestra inestimable presencia de los jueces y juezas, a quienes le damos la bienvenida. Y si me permiten ustedes, quisiera nombrar a cada uno y a cada una de las presentes de los países, y si me pueden levantar la mano para que esta audiencia pueda conocerles. Vamos a ver, empecemos. Nadine Yanquinao, ahí tenemos a Nadine Yanquinao. Esperanza Doggett, ahí está. Droguet. Melissa González, por allá. Alison Alvarado. Vladimir en Mendoza, por acá. Héctor Villalta. Juan Camilo, famoso se hizo hoy Juan Camilo, por cierto. Keylor Aguilar. Bueno, él va a ser nuestro moderador en este hermoso panel. Así que, ¿qué les parece? Porque deben estar un poco nerviosos, pero vamos a motivarles con un fuerte aplauso. Y le doy la palabra a Keylor y damos inicio. Hola, hola. Muy buenos días. Yo voy a romper un poco el esquema de estar sentados. Para mí es un honor, primeramente, estar acá con cada uno de mis compañeros. Quiero darle la bienvenida tanto a la red de COSECODENI, que está a mi izquierda, a los invitados de los colegios y de nuestro país, y a los invitados especiales, a los honorables jueces y jueza, por supuesto, a mis compañeros y compañeras de las diferentes redes. Cuando nosotros hablamos sobre la Convención sobre Derechos del Niño, tenemos muchas personas que nos pueden dar cátedra sobre qué es la Convención. Cientos de personas, creería yo. Creo que los jueces, en este caso especialistas en la materia, podrían explicarnos a nosotros de qué trata, cómo inicia, cómo funciona y para qué. Y al fin y al cabo, la Convención sobre Derechos del Niño trata simple y sencillamente de una sola cosa, y es el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de edad de cada uno de estos países que la ha ratificado. Vale destacar que esta convención es la que más ha sido firmada y ratificada por los países. Ningún otro convenio, ninguna otra convención ha sido firmada por tantos países como la de la Convención sobre Derechos del Niño. Cuando interiorizamos todo este tema de la convención y llegamos a empezar a participar, empezar a fungir, a entrar en este mundo de la participación, surge una gran expectativa, porque siempre los niños, niñas y adolescentes han sido tomados en cuenta nada más como consulta. Y esto se ha dado aquí y se ha dado en otros países, y si no cortamos con esto se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque a los niños, niñas y adolescentes se les ha visto nada más como el proceso de preguntemos, consultemos, y al final estamos consultando, estamos participando. ¿Cómo estamos disfrazando la participación? Yo creo que eso es un ejercicio que podemos ir haciendo cada uno de nosotros, y dejo la tarea para los jueces y la jueza, doña Elizabeth. Estamos disfrazando acá en Costa Rica la participación, pero realmente es una consulta, ¿cierto? Porque llegamos y ponemos, consultamos tal documento y resulta que el documento ya está hecho. Política pública y resulta que la política pública ya está hecha, no construida desde las bases, no participada desde los niños, niñas y adolescentes. Entonces, al final,
¿en qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de consulta o de participación? Ese ejercicio lo podemos ir haciendo todas y todos, tanto ustedes como nosotros, ir pensando en eso todo este rato. Durante el desarrollo del panel, yo creo que nos va a quedar claro la diferencia entre consulta y participación, porque estoy más que seguro que mis compañeros y compañeras lo van a hacer de una manera excelente. Entonces, al final es, ¿qué buscamos con la convención? Con la convención buscamos simple y sencillamente que sea un documento, que lo tengamos presente, que cada año se haga una celebración, una conmemoración, o realmente buscamos que este documento sea parte de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Millones de niños y niñas y adolescentes hay dentro de nuestro continente, porque acá sí hay que dejar algo claro, es que las representaciones actuales no están solo por Costa Rica, sino están por todo el continente. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando que realmente tenemos el ejercicio pleno en derechos. Tenemos todos y todas educación, tenemos todos y todas acceso a la salud, tenemos todas y todas el acceso a fuentes de información. No. ¿Alguien respondió? Yo. Ok, cierto, mi compañera Melissa indica que no. A veces, y de una vez con Melissa vamos como entrando a los temas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si hablamos de conflicto armado, ayer y en estos días conversábamos sobre conflicto armado. ¿Qué es el conflicto armado? ¿Hay conflicto armado acá en Costa Rica? Quizá no. Pero en El Salvador tenemos el conflicto armado de una manera, como lo diríamos, escondido. ¿Por qué escondido? Porque en El Salvador quizá no hay conflicto armado, pero tenemos todo el tema de las pandillas, donde desde niños se les involucra en esas pandillas de una u otra manera. Porque nadie es ilegal. Creo que mis compañeros a partir de ahí en el tema de migración van a poder hacerlo más que yo. Nadie es ilegal. Cuando nosotros ponemos un pie en cualquier país que ha firmado la Convención sobre Derechos del Niño, existe el interés superior del niño. Se respetan esos derechos. Yo como costarricense, si pongo un pie en Nicaragua, por ejemplo, voy a tener el mismo acceso que tenga alguna persona nicaragüense. Si lo hacen hacia Costa Rica, debe tener el mismo acceso que tenemos nosotros. Y pregunta, y esta va más que todo para los chicos que están acá, ¿se cumple eso en Costa Rica? Hagámoslo con gestos, nada más sí o no, como quieran. ¿Se cumple eso en Costa Rica? No, ¿cierto? No hay acceso. Y yo creo que, ¿quién más que nosotros lo podemos decir? Cuando hablamos y seguimos dándole largas al asunto y hablamos en el tema de privados de libertad, sí, es porque se cometió quizá algún delito, pero estamos midiendo los daños colaterales que está generando cuando hay algún padre, alguna madre o algún familiar cercano que termina privado de libertad, y cuál es la afectación que hay para los niños, niñas y adolescentes. ¿Estamos teniendo en cuenta a esas familias? ¿Estamos midiendo estos daños? Posiblemente no. Y estos son temas meramente introductorios, porque yo no los voy a desarrollar. Lo van a desarrollar mis compañeros, que cada uno de ellos es realmente expertices en sus áreas, en lo que les compete. Y al final con hoy queremos lograr ciertas cosas. Número uno, que desde cada uno de nosotros empecemos a hacer valer la Convención sobre Derechos del Niño. No hace falta saberse todos los artículos y no hace falta saberse punto por punto y coma por coma. Simple y sencillamente hacerla valer como la defensa y la protección de los derechos de las personas menores de edad del país. Dos, queremos causar un impacto que no se quede solo acá, sino que vaya más allá, que vayamos a acciones, que podamos exigirle a los estados, sí, porque los estados tienen la responsabilidad de crear políticas públicas, de crear acciones preventivas, de crear programas, y no desde la vista adultocéntrica, sino desde las miradas de los niños, niñas y adolescentes en cualquier proceso de construcción. Que esto hay que dejarlo claro, o estamos, y vuelvo a lo mismo, consultando o participando. Y esto es simple, ¿por qué? Porque hay alguna actividad y resulta que casi siempre llaman a los niños, niñas y adolescentes y es como, es para sentarlos ahí, para que, y luego la foto nada más. Pero realmente la persona participó, realmente se están tomando con voz y voto
todas las acciones que están haciendo? Al final yo creo que estos son ejercicios que vamos a seguir haciéndonos durante esta mañana, que sigamos aprendiendo. Este es un espacio de que todas y todos aprendamos, que aquí quizá nadie sepa más que nadie, que todos vamos a exponer desde un punto de vista, y no solo eso, sino desde el sentimiento y el rostro humano, que esto es importante recalcar. Aquí muchos de nosotros damos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestros criterios, pero muchos otros hablan desde el sentir, desde el vivir migración, desde el vivir familiares privados de libertad y desde vivir conflicto armado. Y creo que desde ahí doy inicio a este panel, dándoles la bienvenida a ustedes, dándoles las bienvenidas a mis compañeros, y a partir de ese momento podemos iniciar con el panel de migración, en la cual va a estar mi compañero Vladimir Mendoza, de El Salvador, y Nadine Yanquinao, de Chile. Argentina. Compañeros, Ya. sírvanse. Muchas gracias, Keylor. Bueno, muchas gracias, compañero. Mi nombre es Vladimir Mendoza, como ya lo han escuchado, soy de El Salvador y mi compañera es... Bueno, mi nombre es Nadine Yanquinado, soy de Argentina, venimos en representación de la Red NIAS, que es una red latinoamericana de niños, niñas y adolescentes. Nosotros pensábamos hablar de migración, pero más que hablar de migración vamos a hablar de la movilidad humana, que es algo muy distinto al tema de migración, ya que la movilidad humana se podría decir que es casi igual, es el traslado de las personas a otro lugar en el cual no han nacido o no residen. Pero este tipo de movilidad humana incluye a otro tipo de personas, ya sean personas que han sufrido trata de personas, personas que están asiladas o refugiadas en un país, migrantes, emigrantes o personas que son desplazadas en el mismo país. También tenemos que contar en un contexto para estos niños que por qué deciden irse de su país, por qué deciden moverse de un lugar a otro. Hay que entrar en contexto de por qué los países no dan las garantías a estos niños para que se queden establecidos ahí. Nosotros hablamos decimos que migrar es un derecho, pero también hay que pensar que migrar es la última opción que toma una persona, porque es sumamente complejo migrar, que no es algo fácil. Y por qué también esto de preguntarnos el por qué, ¿no? Una de las causas es pobreza, ¿sí? Una falta de derechos impresionante. Hay una falta en políticas públicas, tal vez las tienen algunos países, pero ¿por qué no se están implementando? ¿Qué les pasa a los países? Las tienen solo puestas ahí para que vean que el país tiene políticas públicas y que frente a otros países digan que El Salvador o Costa Rica o los distintos países de Latinoamérica tienen una política pública con respecto a migración, a movilidad humana. Pero ¿qué pasa? No se está cumpliendo. Siempre se están viendo los índices de niños que están migrando hacia otros países supuestamente desarrollados que son muy vulneradores de derechos contra los migrantes por el tema de la xenofobia. Xenofobia y racismo, por supuesto, también. Y cómo también al migrar de un país al otro, en el otro no son bien atendidos también, ¿no? Porque cuando una persona migra nos encontramos con racismo y con otro montón de complicaciones. Y que cuando uno es migrante, ya de por sí hay una vulneración, ¿no? Ahora, cuando somos migrantes y somos niños, peor todavía. Y cuando es una mujer, cuando es una niña mujer, tiene que entregar su cuerpo también, ¿no? Cuando también es muy distinto eso, también plantearnos eso. ¿Y qué pasa cuando nos atraviesan aún más cosas? Cuando somos indígenas o cuando somos transgénero o cuando somos todos juntos, ¿no? Que cómo nos atraviesan las discriminaciones constantemente. Y a esto tenemos cifras que muestra la patrulla fronteriza de Estados Unidos con respecto a los países de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, que supuestamente somos los que más migramos, pero como viendo la situación de la crisis política que viven distintos países de la región, pues ya no somos nosotros los únicos, que se veía como el Triángulo Norte, esos países que solo quieren irse para Estados Unidos, pero no solo somos nosotros. Ahora ya entramos en una etapa de que los otros países que estaban como un poco más avanzados que otros, ahora por sus crisis políticas, están decidiendo salir de su país. ¿Tú puedes mencionarnos alguno de esos? Bueno, son varias causas, ¿no? Hay muchas cuestiones a través de la trata de personas, de la pobreza, ¿sí? Sí, y el tema de que ahorita estamos viendo en Chile, por ejemplo, Chile ahorita tal vez no han salido del país muchos chilenos, pero ¿qué pasa si esta situación se agravia? Si se pone más grave y los niños deciden salir de su país porque ya no pueden estar ahí. ¿Qué pasó con Nicaragua? Costa Rica es un receptor de migrantes nicaragüenses, porque cuando Nicaragua entró en crisis,
pues ¿qué decidieron ellos? El país más cercano o era Honduras o era Costa Rica. Pero ¿qué pasaba con Honduras? Que si se iban a Honduras iban a un lugar mucho peor o quizás con una problemática similar, porque Honduras es un país que también vulnera muchos derechos. Entonces se vinieron a Costa Rica viendo el tema de que Costa Rica es un país que no se escucha mucho de que es violento, de que es un país que se tiene por un país bueno. Pero ¿qué pasó cuando vinieron a Costa Rica? Que no recibieron el trato como costarricenses, sino que los trataron como migrantes y empezaron las distintas formas de discriminación xenofóbicas. Y también, ¿qué pasa cuando una persona está migrando desde Latinoamérica o África? Porque es distinto el trato. También hay que plantearse eso, que es distinto el trato de una persona migrante de Europa a que una persona migrante de Latinoamérica. Nosotros tenemos datos del Triángulo Norte, que son más de 54.000 migrantes. ¿Ustedes se imaginan 54.000 personas sin derechos, totalmente sin derechos, durmiendo en la calle, sin comer, con frío, sin trabajo, con niños? 54.000 familias. Y solo en el Triángulo Norte. Imagínense 54.000 personas solo del Triángulo Norte. Porque en América Latina hay yo creo que hay más de 54.000. Y eso que 54.000 que registran las fronteras. ¿Qué pasó con estos niños que pasaron? Que nadie los registró. Que, como decimos nosotros, la hicieron y cruzaron sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Esos niños no están en un papel, no están puestos en una estadística. Entonces son más. Y esto que solo son datos del 2019 o datos que son del 2017 al 2018 que fueron las crisis. ¿Y qué pasó con las famosas caravanas migratorias que se dieron en noviembre y diciembre del 2018? Estas caravanas arrastraron muchas personas, tanto de Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso se colaron algunos nicaragüenses. ¿Cómo fueron tratados en ese trayecto? No fueron muy bien tratados al llegar a México. Pues Estados Unidos puso su mano fuerte y empezó a poner militares en las fronteras para que estos no pasaran. México, a pesar de que puso sus albergues y todo eso, tampoco los trató de la mejor manera, porque siempre eran discriminados, golpeados, incluso hubo desapariciones, asesinatos, y en masa, porque como iban muchísimos, todos estos migrantes, ¿qué pasa con ellos? Sus derechos están muy vulnerados. Exactamente, y también plantearse desde una cuestión de las naciones preexistentes y la temática indígena, ¿no? De qué importante que es acordarnos también de los pueblos indígenas y que para los pueblos indígenas, si alguien migra de Bolivia a Perú, sigue siendo el mismo territorio, ¿no? También, que también, ¿qué pasa si somos migrantes e indígenas, ¿no? Como también eso que planteaba yo. Y bueno, ahí también esto de la ilegalidad, ¿no? De los seres humanos ilegales. Ahí como decía mi compañero, ¿no? ¿Cómo nos van a tratar de ilegales? Somos seres humanos. No somos una cosa para ser ilegales en otro país. A mí me parece sumamente nefasto que nos digan que los migrantes son ilegales. Y el problema es que a veces naturalizamos la migración como algo que pasa en diferentes países, en el mío no. No saben si su país es receptor y los están tratando igual o peor que las otras personas. ¿Qué pasa con esta niña de que ya desde que va a salir de su casa sola hacia otro país, el padre ya le dice, te voy a poner una pastilla abortiva, te voy a poner condones porque puede que en el camino te violen? El trauma psicológico que genera desde salir ya de su país, sabiendo de que en el camino va a tener que vender su cuerpo, puede ser víctima de trata. Y además vender el cuerpo por un plato de comida, o por un vaso de agua potable, ¿se entiende esto? Planteémonos, imaginémonos la situación, qué terrible que es. Qué terrible es llegar a un país y no tener casa, no tener trabajo, que no te den en ningún lado. No entender el idioma, porque si se va para Estados Unidos, ustedes hablan español y aquí pues la educación no es algo como que muy especial de que desde que estás de pequeño te van a enseñar a hablar inglés y que llegues a Estados Unidos hablando inglés, pero nada, vas a llegar sin un dialecto, no vas a entender nada de lo que te dicen. Y la violencia institucional que sufren las personas migrantes también. No solo las personas migrantes, sino también como lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Brasil. ¿Sí? Todas las situaciones con nosotros, las niñas, que todo el tiempo se nos trata como infantes y que también plantearnos que infante es sin voz, ¿no? El significado de infante es sin voz. Nosotros no somos infantes, somos humanos.
Y quiero que se dejen de ver nuestras edades, nuestras sexualidades, nuestro color de piel, nuestro lugar de procedencia. Quiero que se empiece a ver a humanos, gente, humanos, que somos personas, que somos iguales, ¿no? Esta cuestión de desigualdad social. Y ya como entrando como en algunas recomendaciones que nosotros hacemos, es por ejemplo en el tema de los retornados. Cómo los países tienen políticas públicas, cómo ustedes pueden instar a esos países, tanto expulsores como receptores, a crear programas, políticas públicas para atender a esos niños migrantes, tanto cuando llegan como el país al que es retornado. Y también información social, porque no solo la violencia viene por parte de las instituciones, sino también por parte de la sociedad. ¿Sí? También que se empiece a enseñar qué es una persona migrante también, y que se nos empiecen a reducir las desigualdades sociales, ¿no? De esa cuestión de superioridad. A tratar de quitar la xenofobia ya en la región. Y el racismo. Y el racismo. Por supuesto. Y también tenemos que empezar a presionar a esos países, a que traten a los migrantes como lo que son, personas. Respetan los derechos humanos, según dicen ellos, entonces las personas migrantes que son, no son diferentes a un humano, son humanos, necesitan un bienestar, se van de sus países pues porque no están las condiciones adecuadas que ellos quisieran tener. No todos son delincuentes, pero cuando llegan a otro país son tratados como delincuentes. ¿Y qué pasa también con lo de devolverlos a su país? Y por algo se están yendo, ¿no? O sea, no creo que sea una solución también. Pues si no podemos ir a un país, devolverlos al lugar donde le estaban vulnerando sus derechos, no podemos ir a meterlos al mismo lugar, sino que hay que ver bien. No hay que tener ese concepto de país seguro que algunos países firmaron, porque lo firmó El Salvador, lo firmó Honduras y Guatemala, México y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos devuelve un salvadoreño o devuelve un hondureño que se fue por las maras y las pandillas y las va a meter a El Salvador? También esto de, perdón, se nos acaba el tiempo. Bueno, yo no tendría que estar acá porque yo no soy migrante. Nosotros no somos migrantes. Quiero que primero que se aclare eso, pero que bueno, acá estamos, que agradecemos la oportunidad realmente, que nosotros en realidad es una lástima que tengamos que estar acá porque no tendríamos que estar peleando por nuestros derechos porque nuestros derechos tendrían que ser cumplidos. Pero bueno, lamentablemente no se logra, y no solo de migraciones, sino mis compañeros van a plantear temas peores también. Bueno, no es de poner una balanza, pero también de plantear estas temáticas y cuántas temáticas faltan también. Entonces nosotros tenemos muchas recomendaciones, pero para eso trajimos documentos, para que tengan ustedes exactamente. Aquí y ahí estén. Así bueno, que gracias. Muchísimas gracias. Todo. Nada sin nosotros. Sin nosotros. Nadie de nosotros sin nosotros. Vamos a repetir. Anda a darle los tres a ver. Bueno, queda abierto el panel por 5 minutos, por 10 minutos, perdón, para la representación de alguno de los jueces o de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que quiera referirse a el tema que acaban de tocar los compañeros de migración. Entonces, paso la voz a uno de los jueces que quiera hablar sobre el tema de migración. Listo. Muy buenos días. Me van a disculpar que estoy un poco afónico y no puedo expresarme como quisiera. Me han encomendado que haga un pequeño comentario a la intervención sobre el tema de migración. Pero antes de eso, no comprendería la brillante exposición sustentada, argumentada y tan clara que han hecho los dos jóvenes si previamente no reconozco de manera personal, y entendería que mis colegas sienten lo mismo, si no reconozco la importancia de este evento y de esta iniciativa. Las celebraciones y las conmemoraciones las tenemos todos los días, de todo tipo. Y por tal forma, las celebraciones han llegado a constituirse en actos vacuos, en simplemente recordatorios formales y no aportan a los objetivos de los hechos que se pretenden recordar. Quiero destacar que este evento se sale claramente de esa tradición. Recordar
conmemorar un hecho tan trascendental como es la vigencia de un tratado internacional como el que estamos conversando hoy, no tiene que ser objeto primero de análisis académicos o de expertos. Son los actores directos de estos hechos los que tienen que tener voz. Y esto a mí me parece relevante e importante. Destaco y felicito a los organizadores de esta iniciativa por esto y porque además coincide con el espíritu de la Corte Interamericana en este afán de establecer el diálogo con la sociedad. Ya no estamos en el tiempo de los tribunales o cortes que se encierran en sus habitaciones, atiborrados de libros y sus máquinas, y que dictan sabiamente las sentencias. Eso fue una verdad y una necesidad. Hoy el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la información, la emergencia de nuevos actores sociales, la informática, todo lo que pasa en el mundo contemporáneo hace que hoy estos jueces y juezas tengan que conectarse con la realidad de otra manera. Y el diálogo, lo que se llama para algunos teóricos la justicia dialógica, es decir, aquella que busca escuchar para poder interpretar, se nutre de estas experiencias. Personalmente me siento enriquecido. Acá no venimos nosotros a enseñar, como dijiste tú, Keylor. Nosotros estamos aprendiendo de ustedes para que, ojalá, en el desempeño de nuestras funciones podamos reproducir o interpretar de la mejor manera estas brillantes exposiciones que han tenido. Entonces, visto eso, básicamente destaco la importancia, validez de este tipo de eventos que salen ya de las tradicionales conmemoraciones o entregas de diplomas y formalismos que no coadyuvan. ¿Y por qué hago esta interpretación? Porque luego de escucharles a ustedes, efectivamente han hecho una descripción de contenidos, lo que llamamos artículos, normas y disposiciones que están en la Convención. Pero eso, ¿por qué no es suficiente? Porque el mero hecho de que estén aprobadas por los organismos correspondientes, si estas no son apropiadas por los beneficiarios y por los actores, simplemente se traducen en letra muerta. Indudablemente la comunidad internacional, el mundo internacional, la Carta Internacional de Derechos Humanos, como en esta Declaración de Niños y Niñas, recoge grandes y trascendentales aspiraciones y derechos. No vamos a detallarlas, ustedes ya las han dicho, pero ¿cómo logramos que esto sea verdad, sea realidad y cause impacto verdadero? Pues bien, creo que aquí estamos asistiendo a uno de las vías y mecanismos que permite que estas normas dejen de ser normas y pasen a ser realidades. Tú decías, Keylor, la participación. Los modelos de organización democrática republicana estamos acostumbrados a la representación, al concepto de ser representados por quienes les elegimos democráticamente, de manera válida, a través del voto, a través de nuestra decisión, les entregamos la facultad de que nos representen y que hagan cumplir el estatuto, las normas y el orden jurídico. Y esto siendo una base sustancial de la democracia, como ustedes lo han dicho, y esto está demostrándose, no es suficiente. Hay que ampliar, hay que fortalecer el músculo de la democracia representativa con una verdadera participación de la comunidad y de los actores. Porque esta democracia representativa, que es legítima por vía de las elecciones y el voto, tiene que sentirse acompañada, presionada, sojuzgada, controlada por los directos beneficiarios de esto, que en este caso son niñas y niños. Y así todos y los múltiples actores sociales, económicos, trabajadoras, trabajadores, indígenas. Este ejercicio, al cual me ha encantado comparecer, entonces destaca la importantísima labor de la información
ustedes evidencian, yo he escuchado con atención esa precisión de derechos que tienen los niños y de obligaciones que ustedes están demandando de los estados para atender a población juvenil, adolescente, que se ve sujeta a condiciones y estructuras inequitativas, opresoras y excluyentes. Esa es una gran realidad que nos permitirá acercarnos, en este caso a los jueces, a saber que tenemos contrapartes informadas, contrapartes que están demandando con racionalidad y con argumentos que nosotros vigilemos que se cumplan los derechos y que exijamos a los estados que se sujeten al derecho internacional que libremente aceptaron cuando firmaron los estatutos. Este procedimiento al que ustedes han acudido es una contribución importante para ilustrarnos a quienes por determinadas circunstancias históricas tenemos que administrar justicia. Y se nutre esa administración de justicia con estas participaciones y estas enseñanzas que ustedes nos han dado. Y en el tema de migración quisiera destacar lo que tú señalabas y que es un principio del derecho en general, tan mal utilizado mediáticamente, tan estigmatizado, de que se ha caracterizado a la persona migrante como ilegal. Y esto en el manejo del tema de la migración y de niños y de niñas es una aberración mediática, es una aberración inclusive jurídica, porque está estigmatizando a una actividad y a personas que por distintas razones, como ustedes han expresado, se ven obligados a, solos o acompañados, a moverse de sus países. La conducta es la ilegítima, no las personas. Eso es lo que no son los individuos, hombres o mujeres, los ilegales. Son las condiciones en las que se desenvuelven, la normativa que caracteriza que determinados actos se pueden constituir como tales. Y eso me parece importantísimo. Han demandado ustedes muchas prevenciones que debe tener el Estado. Son casi difíciles de cumplir. Una, porque no hay suficiente capacidad de presión, no hay suficiente coerción social ni jurídica para esto. Hay mucha arrogancia del poder que no permite que se establezcan adecuadamente los estándares que cumplan los estados, las autoridades o los actores privados que están alrededor de la migración, la trata de personas, el tráfico ilegal. Entonces, no hay fórmulas, estamos jueces, una jueza y unos jueces que no tenemos las fórmulas mágicas, tenemos la obligación de interpretar y aplicar estas normas, pero siempre y cuando será importante el apoyo y la participación de la ciudadanía, de ustedes, de las víctimas, que pongan contra la pared a los jueces, a las autoridades públicas, para que podamos cumplir nuestro trabajo. Si no, será un pensador francés, Lassalle, decía: toda norma escrita que no se aplica ni se cumple es un papel mojado. Y ustedes están haciendo con estos eventos, con su comprensión, con su compromiso, están haciendo que ese papel y esas normas no sean papel mojado. Y nosotros queremos acompañarles en ese experimento de transformación y protección de los derechos de ustedes. Muchas gracias. Antes de continuar, quiero quedarme con unas frases y unas palabras. Rescato xenofobia y rescato racismo por parte de lo que brindaron los compañeros. Y una frase que nos debe marcar a todos: somos seres humanos, no cosas. Cuando hablamos de migración, somos seres humanos, no cosas. Y lo que nos indicaba después uno de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: quizá no existe esa voluntad política necesaria por las personas que están desde tomando las decisiones, y es necesario todos estos procesos que se dejen de estigmatizar, que se abran y que continuemos por el camino de
una sociedad más igualitaria, que dejemos de lado las fronteras, que las fronteras dividen nuestros países territorialmente. Después de allí que no haya ninguna otra función, que nos dividan en simple y sencillamente estos Costa Rica, estos Nicaragua y estos Panamá. Pero seguimos siendo seres humanos, no cosas, nos decía Nadine. Quiero pedirles a ustedes que le brindemos otro fuerte aplauso a este gran panel que nos presentaron el día de hoy. A continuación, para no darles mucha larga al asunto, vamos a pasar con los compañeros que tienen la representación de familiares privados de libertad, en los cuales va a estar Esperanza Droguet, de Chile, y Héctor Villalta, representante de Nicaragua. Para ellos, el panel queda abierto. Ya. Hola, buen día. Mi compañero es Héctor Villalta, viene de Nicaragua, de la organización IMPRU. Yo soy Esperanza Droguet, vengo de Chile, de la organización En Marcha, y vinimos en representación de la plataforma NAPES. Es una red por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes con un familiar privado de libertad. Estamos representando a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a compartir con ustedes la situación que hemos vivido. Bueno, en el caso de lo que son las detenciones, ¿qué pasa con las detenciones? Queremos hablar de dos situaciones. Una, que cuando surgen los allanamientos, nosotros los niños, niñas y adolescentes no estamos presentes. Porque nuestros familiares nos ocultan lo sucedido, porque creen de que nos están protegiendo o porque no sabemos la situación en la que están pasando nuestros familiares. La segunda es que cuando en algunas ocasiones nosotros estamos presentes, la policía entra a nuestros hogares y irrumpen nuestras casas de forma violenta. Nuestras madres y padres, muchas veces por proteger a la persona que están llevándose, intervienen y salen golpeados. Muchas veces bebés que están en brazos de sus madres son golpeados también. Igual los niños, cuando no queremos ver que traten de esta forma a nuestros familiares, son golpeados de un bofetón e incluso han llegado situaciones en las cuales apuntan con armas. Y son situaciones que no deben de ser así, porque no somos los que estamos cometiendo el delito tampoco para que nos estén apuntando con armas. Discriminación. La familia nos insulta, nos tratan mal, somos considerados como una carga más. Y salimos a buscar trabajo para ayudar con los gastos. En la comunidad nos discriminan por el delito de nuestros referentes, nos incluyen y no podemos contarle a nadie porque al igual no somos escuchados. En la escuela los niños nos golpean y nos sacan en cara el delito de nuestros familiares. Y los maestros en ocasiones no hacen nada para protegernos y muchas veces abandonamos los estudios por esta situación. Y al final estamos siendo estigmatizados, nuestros derechos están siendo violentados y no somos felices con estas situaciones, porque no somos escuchados por ser pequeños o por no tener acompañante. En el caso de nosotros como niños, niñas y adolescentes, muchas veces no somos escuchados por parte de los adultos o por los sistemas de protección de nuestros países. Y tienden a discriminarnos, diciéndonos, sacándonos en caras también que somos como nuestros familiares que están encarcelados por el motivo por cual fueron detenidos. En lo que es en el área económica, los niños, niñas y adolescentes cumplimos un rol el cual no debemos cumplir, que es cuidar de nuestros hermanos y hacernos cargo de dos casas. Nuestra casa de núcleo familiar, que ahora está siendo invadido, y nuestra casa, que es la cárcel. Muchas de nuestras familias, al hacerse cargo, incluso nosotros, los niños, niñas y adolescentes, cumplimos el rol de llevarle lo que son los utensilios de higiene personal, lo que son las ropas
el vestuario y la alimentación. Esto no es deber de la familia ni de nosotros los niños, niñas y adolescentes. Es deber del Estado garantizar estos materiales a nuestros familiares. Las visitas son lugares en los que el trato es degradante para todos. Las filas son al aire, las personas empujan y los lastiman. Adentro abusan nuestra integridad física y no somos bien tratados. Yo creo que en una cárcel ni un animal tiene que estar, porque la cárcel no es un lugar cómodo para un niño. Nos hacen desvestirnos y hacer posiciones que son vergonzosas, en el caso de Panamá, creyendo que llevamos algún material ilícito y eso se podría evitar si hubiera escáner. Nos discriminan a nosotros y a nuestras familias. Tiran los alimentos que nos cuestan conseguir a nosotros, no a ustedes. En este caso, en mi país, a los gendarmes. Y en nuestra familia, el tiempo es muy corto y en los espacios de visitas no hay privacidad. Los baños son antihigiénicos. No podemos abrazarlos porque creen que estamos pasando algo en secreto. No hay espacio en el que podamos compartir con ellos y ellas de la forma en la que queremos. En reflexión de todas estas vivencias, queremos brindarle algunas recomendaciones para que sean cumplidas si las toman en cuenta, porque al final estamos aquí para que se nos escuchen y lo que digamos sea cumplido. 1. Que las revisiones no sean violentas y que sean con derechos y con respeto. Que los centros penitenciarios cuenten con escáner para evitar situaciones incómodas. 3, que el Estado brinde las condiciones necesarias a las personas que están privadas de libertad, porque esto es deber del Estado, no de las familias. Que los niños se puedan despedir de sus familiares a la hora de dictar sentencia. Que haya espacios adecuados para niños, niñas y adolescentes en los lugares de visita para la reconstrucción de los lazos familiares. Que los días de las visitas conyugales sean parte de las visitas familiares donde los niños estén presentes. Que no se demoren las sentencias ya que están en prisión en preventiva y no sabemos cuánto tiempo van a pasar nuestros familiares en ese lugar. Que los niños y las familias reciban ayuda psicológica y económica. Que se tomen en cuenta a la hora de las sentencias si tienen hijos o no a cargo, con quién quedan y si quedan institucionalizados. En el caso de niños, niñas y adolescentes que son hermanos, no sean separados. Que el Estado brinde oportunidades de trabajo para las personas que salen de prisión. Creemos que en los casos de las mamás que tienen hijos pequeños a cargo y que cometen un delito, se tomen otras medidas alternativas a la privación de libertad, por ejemplo, prisión domiciliaria o tobilleras electrónicas. En algunos casos, las mujeres que están privadas de libertad viven con sus hijos en los centros penitenciarios. Y sería necesario crear condiciones adecuadas para los niños que están allí. En todos los países de Latinoamérica y el Caribe se nos vulneran nuestros derechos por tener un familiar privado de libertad y el Estado es el principal responsable de garantizarlo. Nosotros no somos carga. No tenemos por qué cargar con todo el peso que nos cae cuando un familiar de nosotros está siendo privado de libertad. Los niños, niñas y adolescentes no cometimos ningún delito y sin embargo nos tratan como delincuentes, nos quitan nuestros derechos y nos dejan invisibles. ¿Hasta cuándo seremos invisibles para el Estado porque vulneran nuestros derechos? Ya no queremos más, tú y yo tenemos que ser escuchados. Muchas gracias. Muy bien, hago la reflexión rápidamente antes de dar el pase a uno de los jueces. Nosotros, los niños, niñas y adolescentes, no podemos cargar con ese peso. Qué fuerte. Nos dejan invisibilizados y nos arrebatan nuestros derechos. Si podíamos ahorita acá esperar un panel
que hablara desde el sentimiento y desde el rostro humano, de la vivencia y la experiencia. Creo que los compañeros acá presentes lo pudieron hacer de una manera excelente, por una simple y sencilla razón, porque lo vivieron, porque lo sintieron. Por eso en este espacio, para los compañeros, yo les solicito un fuerte aplauso y muy caluroso, porque el estar acá representa mucho para ellos. Estar aquí no solo representa para ellos una lucha constante por derechos humanos, sino una lucha de vida, de poder continuar y de poder surgir en estados que les han violentado sus derechos y en momentos donde ha parecido que no los tienen. A partir de ahora queda abierto el panel para uno de los jueces y que haga su respectivo comentario. Sí, en primer lugar, felicitarlos por la exposición porque ha sido muy contundente y de alguna forma lo que ha permitido es poner luz sobre una situación que los que tenemos algunos años en el tema de los derechos humanos y sobre todo que hemos tenido alguna vinculación con los sistemas carcelarios, sabemos que es exactamente como ustedes lo plantean. La Corte en algún caso ha tenido oportunidad de pronunciarse básicamente sobre las consecuencias que tiene para los niños el hecho de los traslados de las personas que están detenidas, de sacar al detenido de su zona de influencia y llevarlo a otro lugar, y que eso significa un fatal alejamiento con la familia y con sus niños y con la posibilidad de acceder a sus hijos. Yo escuché y hay una frase que me parece que lo ha dicho todo, que es cuando dice algo así como que las cárceles no son cómodas para los niños. Es decir, yo creo que las cárceles no tienen nada que ver con los niños y los niños no deberían tener ningún contacto con la cárcel. Ustedes han hablado del impacto que significa el ser hijo o pariente de alguna forma de un privado de libertad. También está el otro impacto, el impacto que causa la privación de libertad directa de niños, niñas y adolescentes. Es decir, hace un rato se habló aquí del fenómeno de la migración y todos sabemos que hay países que privan de la libertad en consecuencia del estatus migratorio. Yo lo que quiero decir concretamente es lo siguiente. La Corte normalmente trata casos en los cuales lo que determina finalmente es si un Estado es o no responsable de violación a los derechos humanos. Como consecuencia de esa declaración de responsabilidad del Estado, la Corte dicta lo que se llama medidas de no repetición. Es decir, son medidas para que no se vuelva a repetir la violación del derecho o para corregir la situación que ha motivado la violación del derecho. Algo que va a volver a pasar, por supuesto. Entonces, no te entendí bien, perdón. Algo que va a volver a pasar, que el Estado va a volver a vulnerar los derechos de los niños. Exacto. Entonces, lo que yo quería decir es cuál es la importancia que tiene para nosotros esto que ustedes han dicho. Es decir, y tiene que ver justamente con eso, que cuando se nos plantea una situación de privados de libertad con familia, nosotros podamos adoptar medidas de repetición que apunten a que estas violaciones de derechos permanentes que ustedes están señalando, cuando ustedes hacen una serie de reclamos, estén presentes en nuestras medidas de no repetición, diciéndole al Estado no vuelva a hacer esto. Y a mí hay una situación sobre lo que ustedes han planteado que me preocupa especialmente, porque es un continuo a lo largo y a lo ancho del continente, que son los niños y niñas que están presos con sus madres. Es decir, todos sabemos que hay países que siguen una política de persecución extrema del microtráfico y que mujeres muy jóvenes que tienen niños pequeños son encarceladas justamente porque han vendido un gramo de droga para poder darle de comer a sus hijos y poder sostenerlos. Y creo que este es un problema central
Los niños no deberían estar en la cárcel. Ustedes plantean la posibilidad de penas alternativas, de manera que no estén presos con sus madres en las cárceles, porque el sistema carcelario indudablemente no es un lugar donde deberían estar los niños. Yo quiero que otros de mis colegas intervengan, por lo tanto voy a cortar acá. Reitero mi agradecimiento y reitero que esto a nosotros, que ustedes han planteado, nos abre una ventana como una hoja de ruta cuando tengamos que dictar en el futuro estas medidas de no repetición. Muchas gracias y los felicito por la sinceridad. Una cosa, usted dice que la cárcel no es un lugar para que estén los niños. ¿Qué pasa? Imagine, usted póngase en el lugar de los niños que tienen un familiar privado de libertad. Usted extraña a ese familiar, de ser ir a verlo, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo dice que la cárcel no es un lugar para un niño? Si ese niño extraña a su familiar, a mí me ha pasado. Estuve 1 año sin ver a mi tío. O sea, ¿de qué está hablando? Bueno, yo lo que digo que lo que hay que hacer es crear las condiciones necesarias para que haya un acceso de una manera normal y de una manera básicamente que no agreda más derechos de los que agrede la privación de libertad en sí misma de la persona y de su núcleo familiar. Porque el preso está dentro de la cárcel, pero su familia está afuera y está sufriendo las consecuencias de la privación de libertad. Eso es lo que estoy planteando. Así que yo le paso a mis colegas, si alguno quiere opinar, con mucho gusto. Yo quisiera decir una vivencia mía de que cuando mi hermano fue apresado, yo decidí no ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces me contaban cosas de personas que iban a visitar a sus familiares y el trato no era muy bueno, muy adecuado. Muchas veces los desnudaban. A veces se pasaban los policías a la hora de la revisión, más con los que son las mujeres, las niñas también. Por eso en las recomendaciones salía que se pusieran escáneres en los centros penitenciarios para evitar estas situaciones incómodas para nosotros, porque nos lastiman no solo físicamente, sino también en nuestra psicología. Nos trauman de por vida y son situaciones que no quisiéramos experimentar nunca ni le desearíamos a las personas que nos hacen daño. Entonces fue decisión mía por miedo, porque me da miedo ser tratado de esta forma. Gracias. No sé si se puede. Yo quería hacer mención respecto al sistema carcelario, hacer mención en algo que está sucediendo en mi país, que se está planteando la baja de imputabilidad y quieren meter preso a los chicos de 15 años, que eso no estaba en la temática para tratar, pero creo que es algo importante que sepan, que estamos luchando en Argentina para que esto no suceda, para que no metan presos a los chicos de 15 años, y creo que la cárcel no es un buen lugar para nadie, porque creo que es un lugar bastante inhumano, ¿no? Pero bueno, y menos para un chico de 15 años que decían que puede ir preso más de 30 años. ¿Qué hace un chico preso, no? ¿Qué hace un chico que tiene toda una vida por delante preso, no? Y que hay que plantearse esto de qué pasa antes que fue ese chico apresado, qué le pasó a ese chico, por qué fue preso, ¿no? Así que también preguntarse el por qué, ¿no? Así que bueno, eso, para comentar un poco, para que estén informadas, no solo ustedes, sino también las personas que están presentes en la sala y mis compañeros, que es la situación en Argentina. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Lo vieron reflejado, se habló desde el sentimiento y desde la mirada del rostro humano y lo que es tener y sentir, lo que es estar en una familia con alguien que formó parte algún día y hoy es privado de libertad. Creo que los compañeros de este panel, tanto como los jueces y la intervención que hace nuestra compañera Nadine, merecen otro fuerte aplauso, por favor. Seguidamente vamos a darle el pase a los compañeros representantes de Colombia y que van a llevar el tema de conflicto armado.
Juan Camilo Pinzón y Melissa González. Entonces, para ellos queda abierto el panel a partir de este momento. Chicos. Buenos días para todos y todas. El nombre de mi compañero es Juan Camilo Pinzón, el mío es Carmen Melissa González. Venimos desde el país colombiano, hacemos parte de la Red Nacional Participación, Comunicación para la Paz, apoyado por Save the Children, los cuales tenemos 3 pilares, que es la participación, la comunicación y la incidencia política, y los hacemos o lo trabajamos a través de la promoción y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco la construcción de paz. Yo pienso que el conflicto armado nos afecta a todos, de una u otra manera, pero nos afecta a todos. En el caso de reclutamiento y uso es un delito, una clara violación de los derechos de los niños, una clara violación que a nosotros los afecta y además una violación a los tratados y protocolos internacionales. Desafortunadamente los niños que son reclutados sufren con anterioridad el abuso sexual, sufren con anterioridad violencia intrafamiliar, sufren de pobreza extrema y además de eso se están encontrando con se encuentran desescolarizados. Específicamente en Colombia, el conflicto armado ha estado vigente hace más de 50 años. Se estima que cerca de 14.000 niños, de 79% son hombres y el 21% son mujeres, especialmente entre edades de 10 y 14 años. Y de ellos son rescatados o son recuperados en un intervalo de 7.500 a 8.500 niños. Sin embargo, es difícil dar una cifra exacta porque al ser un delito no hay un reporte oficial. Cualquier niño o niña que esté vinculado en grupo armado, según la ley colombiana, según los derechos de los niños, es una víctima. Quiera o no, es una víctima. Y eso se evidencia en la ley 1448, que ratifica el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños frente a la participación de estos menores en los conflictos armados. Además, este plantea que ni el Estado ni los terceros deben permitir que un niño sea mandado a los campos de batalla. Es más, el Estado es el encargado de buscar las medidas necesarias para que estos niños no participen y no sean reclutados por grupos armados. Al igual manera, el Estado está encargado de que ningún niño, está encargado de rescatar estos niños que han sido reclutados por los grupos armados. Sin embargo, esto no se ha cumplido. ¿Debido a qué? Debido a la falta de inversión, debido a la continuidad de la aplicación de las políticas públicas por parte del Estado. Además, por la necesidad de fortalecer los sistemas de protección a la niñez que han sido afectados directamente por el conflicto armado. Esto implica contar con unas rutas de protección claras que permitan el restablecimiento real de los derechos de los niños, tanto para quienes están corriendo riesgo, que son los niños del campo, que son el dominio de los grupos armados, los niños migrantes que pasan las fronteras solos, sin sus padres, sin sus familiares. Sin sus familiares. En este caso también son los niños que son recuperados de los grupos armados. Los niños y niñas que han estado siendo reclutados por los grupos armados se ven afectados físicos y psicológicamente. Pero, ¿cuáles han sido los testimonios de ellos? Que la única opción es pertenecer a estos grupos. La única opción es pertenecer, vivir con estas personas. Se ven expuestos a ser separados de sus familias, a dejar de estudiar, a dejar de jugar e inclusive a dejar de soñar. ¿Será que eso es justo? ¿Será? Yo no lo creo. En el caso de las niñas que están en zonas afectadas como los conflictos armados, la violencia, la delincuencia, sienten y se ven expuestas a que las recluten, a que abusen y exploten sexualmente de ellas. O si es el caso, en el abuso, las colocan a planificar
o si no, cuando quedan embarazadas hacen que aborten, provocando en estos riesgos, provocando incluso la muerte. ¿Y qué hablamos de los niños? Los niños tienen esa zozobra que en cualquier momento te puedan ser reclutados y tener que coger un arma para agredir e inclusive asesinar a otro niño con sueño, a otro niño con ganas de vivir. Pero ellos no solo son los afectados, los niños que son reclutados no solo son los afectados, los niños que están en situación de riesgo frente al conflicto armado también, porque se les impide ir a sus colegios. ¿Y por qué? Porque en los colegios está rodeado de los grupos armados, porque en los colegios está la siembra de esto, de minas terrestres, porque en los colegios se presenta el enfrentamiento entre varios grupos que impide que muchos niños que quieran estudiar no puedan. Para eso está una alternativa de solución, una alternativa frente a esta solución, que es la firma de la Declaración de las Escuelas Seguras. Desafortunadamente Colombia no ha firmado este acuerdo. Desafortunadamente, entonces lo que significa es que estas escuelas todavía siguen siendo habitadas por personas, por grupos armados que al encontrarse en una situación de violencia llegan ahí y muchos niños no pueden ir a estudiar. ¿Será que es lo justo? Por eso nosotros, y yo creo que es importante que el país colombiano, el Estado colombiano se acoja a esta iniciativa. ¿Para qué? Para que los niños sigan estudiando, sigan educándose, para que muchos niños puedan prepararse, ser la nueva generación y sobre todo para evitar que los niños mueran, para evitar que los niños puedan perder una parte de su cuerpo. Ahora bien, quiero contarles uno de los últimos acontecimientos que pasó en mi país colombiano en agosto, que trata en el Caquetá, donde varios niños fueron muertos en un campamento de la disidencia de la FARC, que fueron bombardeados por el ejército colombiano. Díganme ustedes, ¿será que se dieron denuncias? Sí se dieron denuncias por el alcalde municipal, por la Defensoría del Pueblo, por el personero, pero no se recibió ninguna atención previa del Estado, no se recibió un desarrollo de medidas preventivas para proteger a esos niños de esa situación, de esa guerra que no crearon y tampoco pidieron estar ahí. Por todas estas razones les pregunto a ustedes, ¿será que como niños colombianos, niños latinoamericanos, no sentimos miedo de ser reclutados? ¿No sentimos miedo de participar en estos conflictos armados? Sí, lo sentimos miedo, terror de salir de nuestras casas. Por eso yo les digo a ustedes, y pienso yo de la perspectiva que me ha tocado ver tantas cosas, que un niño después de ser reclutado ya no vuelve a ser el mismo. La fe y la confianza hacia la sociedad no es la misma, al igual que su felicidad, su sonrisa, su manera de ver y abordar la vida, su manera de soñar, ya no será la misma. Los niños han tenido que dejar de hacer cosas que como niños deberían de hacer. ¿Qué es lo que los niños tienen que hacer? Jugar, compartir con sus familias, que eso es lo que les preguntaba a los chiquiticos que están aquí presentes, de aquí de Costa Rica, que a ellos les encanta. Niños de 5 años diciendo que les encanta jugar, que les encanta compartir con sus familias. Y en Colombia, ¿qué está pasando? Muchos niños no están pudiendo compartir con su familia. Entonces yo pienso que ya es hora. Hoy la niñez colombiana alza su voz para decir que ya no queremos más guerra, que queremos un entorno para nuestro desarrollo integral, que lo que queremos es que las normativas, como lo es la resolución 1612, que trata de proteger a la niñez, se cumpla, que los niños que son reclutados y que se devuelven, que son recuperados, que se le brinde la protección necesaria. Pero no digamos esto, que el Estado tome normativas para impedir que sean reclutados y participen en grupos armados. Bueno, pues prácticamente ya se me acabó el tiempo. Me queda menos de un minuto. Dale. Pero adicional a lo que ha dicho mi compañera Melissa, yo pienso que todos los niños y las niñas pueden participar y deben de ser tomados en cuenta en los diferentes espacios de toma de decisiones, pero particularmente en los espacios de construcción de paz, ya que desafortunadamente nosotros los niños somos los más afectados por el conflicto armado. Los niños y las niñas podemos aportar a la construcción de paz en nuestro país,
Además, los niños y las niñas hemos vivido situaciones iguales o peores que los adultos, en contextos de violencia o guerra. Y es importante que los adultos y adultas entiendan y acepten que como niños y niñas podemos dar soluciones y podemos dar ideas para la construcción de paz. Y cada opinión que demos puede marcar la diferencia solamente siempre y cuando los adultos tomen en cuenta y escuchen lo que hemos dicho. Muchas gracias. Queremos que haya paz para todos los ciudadanos, en especial los niños, niñas, adolescentes, que bien nos han dicho, que los periodistas han dicho que somos el futuro. Los mismos jueces han escuchado que somos el futuro. No, 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 somos el presente y el futuro. Sí, la nueva generación. Ya es hora de que la niñez se sienta protegida. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que después de estos grandes aplausos y este maravilloso panel, queda poco que decir. Creo que la compañera Melissa y el compañero Juan Camilo supieron encuadrar muy bien el tema y lo que querían. Y más allá de solo eso, sino causarnos y hacernos sentir lo que es estar en un país donde todavía el conflicto armado es una realidad y que apenas hay acciones para desaparecerlo. Queda abierto el panel para doña Elizabeth Odio, que va a ser la que nos dará el comentario por parte de la Corte. Muchísimas gracias, señor moderador, por darme la palabra y muchísimas gracias a todos los panelistas y a las panelistas que tan vehemente y tan honestamente nos han hecho llegar sus inquietudes, sus puntos de vista, sus observaciones, sus recomendaciones. Con su permiso, señor moderador, yo quisiera nada más hacer un breve comentario inicial. Vean, las jueces y los jueces no somos más que seres humanos, con grandes limitaciones, con grandes ignorancias, con grandes carencias, con muchos prejuicios. Y sin embargo se nos confía una tarea que en la sociedad es muy importante. Se nos dice, vean, aquí están estas leyes, aquí están estos tratados, aquí están estos convenios, aplíquenlos, interprétenlos. Cuando hay un conflicto social, cuando a raíz de ese conflicto social se presenta un problema ante los tribunales, primero nacionales y luego internacionales, ahí intervenimos nosotros. Pero es muy importante, por eso, muy, muy importante para nosotras y para nosotros, oír lo que esas otras personas, como ustedes, tienen para decirnos de lo que está pasando, porque eso tiene que servirnos a nosotras y a nosotros para ver de qué manera vamos a interpretar la ley, de qué manera la vamos a aplicar, cuáles son los valores que están en juego. Y algo que ustedes han señalado en diferentes intervenciones y que mencionaba mi colega, el doctor Pérez Manrique, nosotros en las sentencias de la Corte tenemos la posibilidad de decirle a los estados que es a quienes les pedimos cuentas por haber incumplido sus obligaciones, las obligaciones estas a las que ustedes se han referido. Tenemos la posibilidad de señalarles obligaciones adicionales en nuestras sentencias, en los capítulos de reparaciones de nuestras sentencias. Ahí es donde todo lo que ustedes nos han dicho cobra una enorme importancia. Muy rápidamente, para dar la oportunidad a ustedes mismos que vuelvan a intervenir y a mis colegas, a mí me pidieron que comentara con ustedes los conflictos armados. ¿Qué pasa con las niñas y los niños y los adolescentes en los conflictos armados? Pasa todo eso que ustedes han dicho.
Pasa también lo que pasa con los niños migrantes. Pasa lo que pasa también con las niñas y los niños que van a centros penitenciarios o que tienen sus parientes en centros penitenciarios. En el fondo estamos hablando de algo que decían ustedes en el primer panel. La violencia, la pobreza y la exclusión son el marco en el cual todos estos problemas se dan y todos estos atentados contra los derechos que tantos convenios internacionales y sobre todo que estamos conmemorando el 30 aniversario les conceden. Hace muchos años, porque como ustedes ven yo tengo muchos años, hace muchos años ya aprendí de mi amigo y colega aquí presente, el doctor Zaffaroni, que las penas privativas de libertad no sirven para nada. Existen porque existen los mecanismos de presión y el ejercicio del poder penal que compete a las autoridades, pero no sirven para nada. Y a quienes menos les sirven, por supuesto, es a las hijas y los hijos y las compañeras y los compañeros de quienes sufren esas penas privativas de libertad. Están las penas alternativas. Y es muy importante oír lo que ustedes dijeron. Nosotros lo sabemos y los que hemos tenido contacto con los sistemas penitenciarios, lo que ocurre con las madres que tienen niños pequeñitos y que a mí me tocó en Costa Rica prácticamente abrir una guardería en una cárcel de mujeres para que ahí pudieran tener a sus criaturas pequeñas. Pero los años pasan y después esos niños crecen y si les han metido 10 años porque llevaban una onza de cocaína, hay que mandarlos a la escuela y entonces van a la escuela y entonces los otros niños y las otras niñas no los quieren, ni las comunidades. Es un círculo vicioso de pobreza, de exclusión y de violencia que hay que romper. Porque solamente rompiendo vamos a impedir la migración. Porque nadie se va de su país porque quiere. Se va porque no tiene más opción que hacerlo. La migración es el fenómeno más grave que existe hoy día en el mundo. Hay que ver lo que son las migraciones en Europa. Ustedes lo han visto. Esos subsaharianos que llevan en unos botecitos de lo más frágiles y se ahogan a la mitad de camino y cuando llegan a una costa no los quieren recibir. Y los conflictos armados, ¿cómo es que no hemos sido capaces de resolver el problema de los conflictos armados que reclutan y utilizan a las niñas y los niños en la forma en que nos decía la compañera, en nuestro continente y en el mundo? Es grotesco que un gobierno en nuestro continente haya bombardeado un campamento sabiendo, como dicen las noticias que sabía, que ahí había niños. Eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando en algún momento tengamos que imponer las obligaciones correspondientes a los estados, a las autoridades públicas. Hay normas internacionales de todo tipo y normas nacionales que prohíben el reclutamiento, que prohíben que los menores y las menores sean reclutados y sean utilizados en conflictos armados. Pero se da y les pasa todo lo que ustedes han dicho que les pasa. Cómo las niñas son utilizadas como esclavas sexuales y como empleadas domésticas. Cómo los niños son entrenados para matar, pero las niñas también. Y eso, alguno de los panelistas lo decía, es no solo el conflicto bélico propiamente tal, también lo que pasa con las maras, también cómo se reclutan
en nuestro Centroamérica y en mismo México, las niñas y los niños para que sirvan en las pandillas, en la misma forma en que sirven en un conflicto armado y para los mismos propósitos. Entonces, sí, violencia, pobreza y exclusión son ese círculo vicioso que nosotros tenemos que contribuir desde la aplicación de las normas, que es nuestra tarea, a hacer que esto cambie y mejore. Mejore, porque si no mejora, no vamos a hacer nada. Keylor decía al principio que a ustedes no se les consultó para hacer las leyes, ¿verdad, Keylor? Algo así dijiste, que ahí están las leyes ya, dijiste. Aquí no vinimos a decir nada sobre hacer nuevas leyes, están las leyes. Pero Keylor, así ha sido y así sigue siempre. Mira, cuando yo nací ya existían 10 mandamientos y además estaban inscritos en unas tablas en piedra. ¿Qué querés que haga? Hay que cumplirlos, ¿verdad? Pero el asunto es que sepamos para qué están estas leyes, cuál es su finalidad, cuál es su propósito, cuáles son los valores que quiere realizar. Esa es nuestra tarea, que con todas esas limitaciones que les dije que tenemos que realizar, pero oyéndolas a ustedes y oyéndolos a ustedes, creo que ha sido un gran aporte. Muchas gracias, moderador. Uno, dos. Bueno, muchas gracias, doña Elizabeth, por el comentario y por esa gran lección que nos da a todos en cómo abarcar tantos temas en tan poco tiempo. De verdad, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Sin mucho más que agregar, quiero pasarle la palabra. Yo quería comentar algo, no sé si se puede. Sí. Una pequeña cuestión muy breve respecto que acá lo que más resalta es la violencia institucional, cómo las instituciones nos violentan todo el tiempo a nosotros como personas, ¿sí? No solo a los niños, sino también a las mujeres, a las personas trans y a todo ser humano, ¿no? Y en esto quería resaltar y repudiar el golpe de Estado que se está armando en Bolivia, todo lo que está sucediendo en Chile y también comentar la situación un poco de Brasil, que es, hay gente que se sube a aviones a disparar a las favelas, en Argentina, cómo la policía hace abuso de poder, gatillo fácil y todas estas cuestiones que también plantear y aprovechar esta situación, que estar con ustedes, que quizás ustedes puedan escucharnos, ¿no? Y también decirles que por favor tomen acciones con esto, no solo que nos escuchen, no solo que se queden en este anfiteatro, sino que por favor, ayúdennos, porque ya no sabemos qué hacer. Estamos violentados todo el tiempo, nadie nos escucha, ni siquiera en nuestras propias casas, en los colegios. Ya la escucharon a la chica de Colombia, de mis compañeros, ya no damos más, cargamos con un montón de cosas que no nos corresponden. No solo con los temas que charlamos acá, nos atraviesan cosas con el aborto, con la iglesia, con un montón de cuestiones y de un montón de cuestiones que ya no damos más, como personas, como niños, ya no damos más. Nosotros tenemos que estar jugando en las escuelas, siendo felices, no estando acá hablando con ustedes de todo lo que nos pasa, de que nos matan, que nos golpean y que nos pasan tantas cosas a los pueblos indígenas, a la comunidad LGBT. Todo esto nos atraviesa constantemente. Por favor, es esto, venimos a pedir auxilio porque ya no sabemos qué hacer, ya no damos más, nos hacemos cargo de nuestras familias, hacemos cosas que no nos corresponden y solo recibimos golpes por parte de quienes nos tendrían que ayudar. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y por favor les pedimos que tomen acciones, lo que puedan hacer por favor por nosotros. Así que bueno, muchas gracias y quiero agradecer a mis compañeros que los admiro un montón. Yo creo que al final seguimos viendo evidenciados y el sentimiento y el rostro humano de cada una de estas problemáticas, pero para ello tenemos a la compañera Alison Alvarado que nos va a dar la síntesis de lo que fue este panel. Alison, para vos abierto. Bueno, muchísimas gracias. Como han visto, no he hablado. Estamos ya llegando al cierre de este diálogo con los jueces. Y bueno, en verdad ha sido una experiencia, una oportunidad muy gratificante, muy bonita, porque esta es una de las la primera vez en las que
jóvenes, niños, se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en verdad que sí, en verdad que estamos pasando por situaciones y es triste estar acá hablando sobre cosas que nos afectan, ¿verdad? Como niños y jóvenes. Pero como lo han visto, mi trabajo es escuchar y al final sintetizar cada una de esas ideas, cada uno de los conflictos y dejarles muy claro, no solo a los jueces, sino a todos los invitados, a todos los jóvenes que nos están escuchando a través de medios de comunicación, los que están aquí presentes, que si en verdad nosotros queremos un cambio, sepamos escuchar a los jóvenes, porque todos somos involucrados, todos estamos involucrados en esto. Somos un solo pueblo. Y aquí, donde estamos nosotros sentados, somos voces. Aquí no estamos representando países, aquí estamos representando una sola voz, una sola comunidad, que es la juventud y la niñez. Bueno, a través del conversatorio se han hablado de varios temas, que el conflicto armado, en verdad somos los niños víctimas de algo que nos obligan, en verdad somos conscientes de lo que nos están haciendo y que los estados actúan de una manera rebelante, de una forma en que nuestras voces tomen forma y que se repartan a través del mundo. Por eso hoy estamos aquí, por eso es que se hizo esto. A través de todo lo que ha pasado, eso sí, tenemos que tener algo claro, que todo lo que hemos hablado son acciones y que esas acciones las tenemos que hacer hoy para ver el beneficio y ver los objetivos cumplidos en el futuro, porque todo lleva su tiempo. Y ayer mismo nos dijeron, esto no es fácil, esto no es rápido, pero estamos haciendo un cambio, estamos haciendo una marca que puede ser la diferencia a través de años que se vienen en un futuro. Hay que levantar la voz pacíficamente y como dicen los compañeros allá, nada somos sino sin nosotros. O sea, el presente y el futuro está en nuestras manos. Nosotros debemos de tener algo claro, que si en verdad queremos ampliar y abrir nuestras mentes, debemos de abrirnos a una nueva era, a una nueva generación, a nuevas voces, porque los jueces y todos nosotros estamos cansados ya de escuchar las mismas palabras, las mismas típicas frases de políticos, y más que algo político, más que algo integral, más que cualquier cosa económica, lo que nosotros estamos aquí hoy es por una voz, porque nos involucren, porque nos incluyan, porque estamos luchando, porque queremos ver una verdad, que se nos respeten nuestros derechos como niños, jóvenes y como seres humanos, porque somos eso. Somos conscientes de que no podemos ser responsables de todo lo que presentamos acá, pero para eso estamos, que nos ayuden. Para eso, como dijo la compañera, estamos cansados, estamos es un poco tedioso seguir en esto y ya es hora, esto es un cambio a que las cosas van para mejor. Y por eso que estamos acá con ustedes y que todos ustedes nos escuchen, porque ellos pueden hacer algo, pueden dar algo a los estados, pero quienes de verdad somos, quienes hacemos el cambio somos los jóvenes. Y los jóvenes aquí presentes es por algo, es porque les llamó la atención y fue que los profesores los hicieron venir obligados. Ellos saben que están haciendo algo bien por ustedes. Aparte de eso, dar las soluciones que los compañeros dieron, ¿verdad? De los distintos conflictos que presentamos, sí, somos jóvenes, somos niños, pero
somos la voz, la representación que el mundo está gritando, porque nos están gritando, nos están pidiendo ayuda. Nosotros muchas veces nos toman como si fuéramos simplemente invisibles, una carga, como dijeron mis compañeros. No es así, no es así. Nosotros podemos ser paz, podemos ser parte de todo este trabajo. Gracias. Hoy, todos los que podemos hablar por los niños y jóvenes que lo hubieran deseado, somos las voces de quienes ya no pueden decir basta, de quienes ya están cansados, de quienes ya no pueden decir, por favor, no es mi culpa, por favor, no me hagan esto. Somos hoy aquí representados. Y bueno, si antes, ayer, mi compañero de Colombia me estaba hablando conmigo y él dijo al frente de todos nosotros, hay niños que consideran un calvario. Un calvario. En verdad hay niños jóvenes que consideran la vida a esta edad un calvario. Somos quienes podemos hablar ahorita. Somos quienes debemos de actuar ahorita. Ya para ir finalizando con las ideas, en verdad tengo varias preguntas que ellos mismos han dicho y que se han generado y que a todos se nos generan y que fijo los que están ahí al frente sentados, los hijos de muchos de los que están ahí al frente se han puesto a pensar, ¿qué será de mí en el futuro? ¿Qué serán de mis hijos en un futuro? ¿Qué me espera a mí en un futuro? En verdad que seguir hablando y luchando va a valer la pena, porque ya hemos hablado, ya hemos luchado y no hay cambios. Entonces necesitamos ver esos objetivos cumplidos ahora, hoy. En verdad, como dijo la compañera, nosotros las niñas estamos listas para dejar de jugar con muñecas y dejar nuestros estudios para empezar a cuidar labores del hogar o a cuidar niños o bebés. En verdad están los niños listos para dejar de andar en bicicleta, para empezar a andar con armas en las calles. No, o sea, hay cosas que debemos de ver y de hacer conciencia, que somos una sola comunidad latinoamericana. Aquí no hay países, porque lo que estoy sufriendo yo hoy lo va a sufrir mi compañero o lo ha sufrido, y hasta a veces peor. Entonces, en verdad que la oportunidad de poder hablar de esto y sobre todo la responsabilidad que a mí me han encargado de hacerles llegar ese rostro humano a ustedes y de representar de la mejor manera que necesitamos ayuda, en verdad es muy honorable, porque hacerle llegar también un mensaje a todas las personas que nos están viendo, créanme que es una responsabilidad que te hace dudar y decir, estoy lista, estoy preparada para esta responsabilidad, pero hay una razón que gana todas esas preguntas y es, lo estoy haciendo por mi voz, por mi comunidad. Hoy soy joven, mañana ya no tanto, en un futuro ya no tanto, pero van a venir futuras generaciones y por eso sigo luchando, por eso sigo hablando.
porque el futuro sigue y el futuro tiene que ser mejor de lo que estamos hoy. Muchísimas gracias a todos los representantes, muchísimas gracias a todos los que colaboraron en este bello evento. En verdad que ha sido un honor, y a todas las organizaciones de cada chico, a todas las organizaciones presentes, a patrocinadores, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este diálogo, este evento, y nada, muchísimas gracias en verdad. Hoy se marca un precedente importante. Hoy, a los 30 años de esta convención sobre derechos de niño y niña, hoy las voces de estos niños, de estos adolescentes, han sido escuchadas. Y yo quisiera pedirles, antes de cederle la palabra a don Eduardo Ferrer para el cierre de este excelente panel, que desde cada uno de los puntos de esta estimada audiencia podamos darle un fuerte aplauso a este panel de estos chicos de cada país que nos han motivado y han alzado su voz, y todo esto que ustedes han disfrutado hoy. Desde la Fundación Pan y Amor queremos agradecer a Save the Children, nuestro auspiciador principal, que ha sido muy importante para que esto se haya cumplido. Y cedo la palabra para el cierre de este panel a don Eduardo Ferrer, el presidente de la Corte, para que nos dirija con unas palabras de clausura, si es tan amable. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a pedir a nuestro vicepresidente, el juez Eduardo Biogrossi, si nos puede dar estas últimas palabras, pero antes, a nombre de la Corte, también quisiera agradecer muchísimo al moderador, a Keylor, a Alma, a Vladimir, a Nadine, a Esperanza, a Héctor, a Melissa, a Juan Camilo, a Alison. Hemos escuchado su voz, y hablo de voz porque es la voz de todas y todos los niños, niñas y adolescentes de Latinoamérica, de América, del mundo. Hemos escuchado sus preocupaciones, incluso sus testimonios. Por su conducto hemos visto el rostro humano de las niñas y niños y adolescentes del mundo. Créanme que nos llevamos muchas tareas, muchas inquietudes, y sobre todo aquí también estoy leyendo lo que nos están pidiendo, que también es un pliego petitorio, como decimos los abogados, que lo vamos a leer, lo vamos a reflexionar, lo vamos a dialogar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que hemos aprendido muchísimo. Keylor nos decía al inicio que más que consulta requieren participación. Consulta y participación no es lo mismo. Nos dijeron también que infante es sinónimo de no tener voz, que somos personas, eso nos están reclamando, que no estamos presentes, creen que nos están protegiendo. ¿Hasta cuándo seremos invisibilizados? Tú y yo queremos ser escuchados. No somos escuchados por parte de los adultos o de las instituciones. Nos tratan con violencia y sin respeto. Las niñas y los niños reclaman con su voz tener participación en los procesos de toma de decisión, incluyendo el conflicto armado. Nadie nos escucha, ni siquiera en nuestra casa o en el colegio. Hoy levantamos la voz de manera pacífica, entre muchas otras cosas, analizando los grandes desafíos que tenemos en la región, pero quisiera nada más destacar algo que creo que es el objeto de todo esto y que nos convoca, que es la convención que hoy estamos conmemorando en sus 30 años, que hoy debemos de entender todas y todos, especialmente los adultos, las instituciones, las autoridades, incluso los padres de familia,
que ustedes son titulares de derecho y no solo objeto de protección. Esto creo que es algo fundamental que está detrás de la Convención. Los estamos escuchando para esa finalidad. Son verdaderos titulares de derecho y no solo objetos de protección. Muchísimas gracias, nos llevamos mucha tarea y le pido al juez Eduardo Bío Grossi, vicepresidente de la Corte, terminar este diálogo. Por favor. El presidente me ha pedido que haga el cierre y que lo haga desde aquí para señalar un poco la importancia que para nosotros ha tenido este evento. Ha sido, y creo no equivocarme, representando a todos los colegas, impactante. Nos ha impactado mucho lo que aquí hemos escuchado. No porque no sepamos lo que hayan dicho, fíjense bien, sino por quien los está diciendo. Nos recuerda que nosotros también fuimos jóvenes, que también soñamos. Permítanme indicar algo personal. Cuando hablaban sobre el sistema penitenciario y los niños, yo recordaba cuando mi padre, hace muchos años, fue director de lo que se llamaba la Casa de Menores en Valparaíso, Chile, donde iban los niños que habían infringido la ley. Él nos llevaba a jugar con esos niños. La intervención que se ha hecho hoy día me llevó hasta esos años y que no me olvidara de eso, de los niños que mi padre nos hizo compartir y que nos marcó para siempre. No puedo tampoco olvidar que a lo mejor no pensé suficientemente el impacto que mi propia emigración tuvo para mis hijos. Viví 11 años fuera del país por razones políticas. Estuve en 3 países distintos, con 2 hijos, la tercera nació en Chile. Pero los 2 primeros, obviamente, no les pregunté si querían cambiar de países. Yo tampoco, porque tuve que hacerlo obligatoriamente casi. Francia, Bélgica y Venezuela. Pero lo impactante es que mi hija mayor, que había aprendido francés, el día en que se percató que en Venezuela se hablaba otro idioma, no habló nunca más francés, porque quería ser igual que el resto de los niños. Cuando regresamos a Chile, de una Venezuela frondosa, verde, llegamos en invierno y mi hijo se impactó al ver que los árboles no tenían hojas. Quiero decir estas pequeñas cosas para indicar lo que la inmigración pega en la vida de unos niños y en la vida familiar. Tanto que después en el colegio se juntaban entre los niños que habían sido hijos de exiliados políticos. De manera, pues, que cuando se habla del conflicto armado, obviamente en Chile no hubo un conflicto armado propiamente tal, pero se nos aplicó la fuerza. Y es por eso, por todas estas circunstancias, que cuando veo ahora, no solamente a mis hijos, sino también a mis nietos, a ir a las protestas que hubo recientemente, demandando igualdad, yo no podía sentir otra cosa que cierto orgullo, porque había sensibilidad, había algo que iba más allá de la letra. Ellos estaban ejerciendo, como aquí lo han hecho, el derecho. Y aquí quiero decir también por qué estamos aquí, todos, ustedes y nosotros. Estamos conmemorando algo, estamos celebrando algo, estamos celebrando que el vaso está semilleno, no está vacío, está semilleno. Hay algo que es la convención, que no lo es todo,
evidentemente. Eso va a depender de lo que hagan los estados. Pero ojo, y que hagamos nosotros, obligamos a hacer a los estados. De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados están obligados a respetar los derechos humanos y a garantizar su respeto. Esto es, si los individuos, las empresas o las otras instituciones no respetan los derechos humanos. Y de allí es que la obligación de respetar los derechos humanos es de todos, no solamente del Estado. El Estado responde ante nosotros, pero el respeto a los derechos humanos parte desde la familia, de la casa. De manera que yo lo que quiero decir es que tienen que hacer que en la propia casa, como dijo alguien aquí, desde chicos entiendan que el derecho es una cosa que va más allá de la ley. Se vive el derecho. El derecho se vive. No es letra muerta. El derecho se vive. Y de esa manera se avanza. Cuando se tiene conciencia de que se debe aplicar y se debe aplicar bien y con perspectiva de futuro. Para finalizar, porque no quiero tampoco alargarme demasiado, ya me alargué mucho, yo quisiera hacerle una petición. Para nosotros ha sido impactante, como dijo, escucharlos. Aceptamos el reto que nos dan, pero ustedes tienen un reto mayor. Que la última persona que habló de los jóvenes lo dijo. Van a dejar de ser jóvenes. Yo les pido que cuando dejen de ser jóvenes, no se olviden de lo que hicieron ahora, del reclamo que están haciendo ahora, y tengan la misma oído abierto, corazón amplio, para escuchar a sus propios hijos cuando les reclamen que todavía no llega el paraíso terrenal. Eso hay que lucharlo, hay que conseguirlo y sobre todo vivirlo plenamente en el corazón de cada cual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los señores jueces y a estos jóvenes panelistas que esta mañana nos han ofrecido de verdad un acto de conciencia, realmente. Vamos a proceder en breves instantes a dar por concluido este panel, pero vamos a dar también inicio a un acto de inauguración de una sala que el Museo de los Niños a partir de hoy le va a ofrecer a las familias costarricenses en virtud de esta celebración.